Nuestro destino de viaje nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas. Henry Miller. En el día 5 de gira, nuestra ruta continuará en la provincia de Guayas, empezando el día en el Hotel Malecón, pasando así después al Cerro Santa Ana. De la misma manera, también visitaremos el Parque Histórico de Guayaquil, incluyendo además un recorrido a bordo del Turibús de Guayaquil, el cual empezará en el Parque Seminario y concluirá en la Plaza Los Lagos, para finalizar así el quinto día en el Hotel Adrians. Tras una confortable noche de descanso en el Hotel Malecón, las actividades continúan en el quinto día de gira. Para empezar el día nos aguarda un sabroso desayuno muy típico de la región costera del país: el tigrillo, plato elaborado con una base de plátano verde, queso y huevo, el cual ha sido considerado como patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Los ingredientes a usar en su elaboración son verde previamente cocido, queso, chicharrón, cebolla blanca picada finamente, huevos y cilantro picado fresco. Empezaremos la receta aplastando el verde, para luego continuar agregando achiote en un sartén y añadiremos la cebolla para dorarla, mezclando constantemente. Agregaremos el plátano verde para integrarlo y lo sazonaremos con sal y pimienta al gusto. Colocaremos el chicharrón y el queso mezclándolo muy bien para obtener una mezcla homogénea. Incluiremos los huevos batidos, siempre mezclando para evitar que se peguen en el sartén. Cuando esté listo, apagaremos el fuego y añadiremos el cilantro fresco. Lo mezclamos por última vez y estará listo para ser degustado. Para servir, se lo acompañará con una humeante taza de café pasado y un huevo de preferencia frito. Este rico desayuno es ideal para darnos energía que necesitaremos para empezar el día con una buena actitud y vitalidad. Concluido el desayuno, retiraremos las maletas de las habitaciones para realizar el check-out correspondiente. Siguiendo la travesía, nos dirigiremos al primer atractivo del día, el Cerro Santa Ana, a orillas del río Guayas y en el tradicional barrio Las Peñas. El cerro, llamado antiguamente Cerrito Verde o Cerrito de la Culata, es famoso porque allí es donde nació Guayaquil, allá por el siglo XVI. Toma el nombre de Santa Ana debido a una antigua leyenda que dice que el soldado español Nino de Lecumberri, en una de sus faenas, estando en peligro de muerte, invocó a dicha santa para salvarse. Al lograrlo, en agradecimiento colocó en la cima del cerro una cruz con la leyenda de Santa Ana. Desde ahí, los pobladores empezaron a llamar así al lugar, que antes era llamado por los aborígenes originarios como Lonin Chao. En el recorrido de 444 escalones encontraremos restaurantes, cafés, galerías de arte, cybercafés, tiendas de artesanías, plazoletas y áreas verdes para la recreación y el descanso. En su cima visitaremos el faro de 18 metros de alto construido en el 2002, con una gran connotación simbólica, pues Guayaquil ha sido en muchos aspectos luz y guía del Ecuador. Además, en el mirador del cerro se efectuará un recorrido visual con un giro de 360 grados, en el que se apreciará por el norte la intersección de los ríos Babahoyo y Daule, que forma el colosal río Guayas. Por el sur, el casco comercial de la ciudad. Al este, la isla Santay y Durán. Y al oeste, el Cerro del Carmen y el resto de la ciudad. Siguiendo con la ruta, la próxima parada que nos espera es el Parque Histórico de Guayaquil, inaugurado el 21 de octubre de 1999, creado por iniciativa del Banco Central del Ecuador con el objetivo de preservar para las futuras generaciones lo mejor de la vida silvestre, de las tradiciones y de la antigua arquitectura urbana de esta ciudad. Es un parque recreativo y refugio de vida, historia y riqueza natural de la región. Sitio ideal para el turismo ecológico y arqueológico.
donde podremos internarnos en el exuberante verdor del bosque y caminar por un sendero de madera que lo atraviesa. La zona arquitectónica del parque nos muestra una parte de Guayaquil patrimonial, donde se puede observar el carro urbano, medio de transporte guayaquileño de esa época, la estación fluvial, el Hospicio del Corazón de Jesús y la Casa Julián Coronel, construida en 1899, que actualmente funciona como restaurante del Hotel El Parque, además de la presencia de emprendedores que cada fin de semana aprovechan el espacio natural para la venta de artesanías y productos nacionales. El recorrido finalizará en los exteriores de la Hacienda San Juan, donde se lleva a cabo presentaciones teatrales como la del grupo Los Compadres y El Bejuco, apreciadas por los turistas que buscan conocer más de la historia ecuatoriana. Ya que de hecho se podría decir que la rutina de la ciudad ha causado que perdamos el contacto con la naturaleza. Sin embargo, lugares como el Parque Histórico de Guayaquil nos permite conectarnos con el medio ambiente y con nosotros mismos. Llegó el momento de retomar fuerzas. Nos trasladaremos ahora al restaurante Santay, sitio dispuesto para la degustación de un delicioso ceviche de camarón acompañado de una refrescante bebida. Para la preparación del ceviche es necesario contar con camarones previamente pelados, sin vena y ya cocidos, además de cebolla, tomate, pimiento verde o rojo, limones, naranja, salsa de tomate, cilantro, sal y aceite. Para empezar con la receta, picaremos la cebolla, le agregaremos sal y agua y la reservaremos. Picaremos además el pimiento verde, el tomate y el cilantro. Procederemos a partir los limones para exprimirlos y extraer su jugo. Al tener todo listo, comenzaremos a incorporar en el recipiente de los camarones la cebolla, el tomate, el pimiento, la salsa de tomate, el cilantro, el jugo de los limones, el jugo de una naranja, la sal y el aceite. Mezclaremos muy bien todo y así estará listo nuestro ceviche de camarón. Este plato se lo puede acompañar con canguil, chifles y su respectiva refrescante bebida. Terminado el almuerzo, llenos de energía nos dirigiremos al Parque Seminario, lugar donde nos espera el turibús para empezar con el recorrido. La ruta iniciará en el mismo parque, que nace en 1868. Cuando se construyó el parque, este tenía en el piso una inmensa estrella de 8 puntas, por lo cual se lo llamó Plaza de la Estrella. Posteriormente pusieron en él el monumento de Simón Bolívar y tomó el nombre de Plaza Bolívar. Para entonces, el filántropo Manuel Seminario hizo una donación con la que se renovó el parque. Dado esto, se tomó así el apellido de este ciudadano para nombrar al Parque Seminario, aunque actualmente se conoce como Parque de las Iguanas por la gran cantidad de iguanas verdes que habitan aquí, conocidas como las iguanas de Guayaquil, las que dan una visión prehistórica y natural al parque. El siguiente sitio que nos espera será la Catedral Metropolitana San Pedro Apóstol, la cual tiene un estilo neogótico con 2 torres muy características en su fachada, puesto que posee en su cubierta una imagen del corazón de Jesús, similar a la estatua gigante que corona el Cerro del Carmen. Como parte de su historia, esta fue construida en el año de 1547, originalmente de madera, pero en 1692 el templo fue destruido por un pavoroso incendio. Para 1695 la iglesia es trasladada a su nuevo emplazamiento en Ciudad Nueva, mismo lugar en el que se mantiene hasta nuestros días. De allí nos trasladaremos al Museo Municipal, sitio que habiendo surgido como museo industrial en 1863, su finalidad era difundir los resultados del esfuerzo de los guayaquileños, por lo que fue evolucionando y cambiando de sede hasta lograr encontrar el gran sitio que ocupa hoy. Por los registros de los bienes patrimoniales con los que nació el museo en 1908, se asume que el Museo Industrial tendría en sus bodegas más de 2.500 piezas de todo tipo. Su carácter fue más el de una sala de exposición que el de un museo. Sin embargo, el 10 de agosto de 1909 surgió el Museo Municipal de Guayaquil como evolución natural del Museo Industrial.
el museo fue trasladado al Palacio Municipal, manteniéndose en este lugar por más de 30 años, con una gran parte de sus piezas guardadas y sin exhibir. Así, en 1970, y luego de un año de gestión y construcción, se inaugura el nuevo edificio del Museo Municipal, compartiendo manzana con la Biblioteca Municipal. Desde ese lugar iría evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy, el museo más importante del país. Pasaremos ahora por la Casona Universitaria Pedro Carbo, de la Universidad de Guayaquil, lugar considerado como un edificio patrimonial de la ciudad de Guayaquil. Se ubica en las calles Chili y Chiriboga, en la parroquia Olmedo de la ciudad de Guayaquil. Fue construida en el año de 1898, bajo la administración del Dr. Alejandro Lascana, hecha totalmente de madera, razón por la que fue consumida por un incendio 4 años más tarde. Al año siguiente, bajo la administración de Julián Coronel, se inició la reconstrucción de la misma, la cual duró 3 años. El 26 de febrero de 1988 se la declaró como Patrimonio Cultural de la Nación y en la actualidad se usa como centro de difusión cultural. La próxima parada será el barrio del Astillero, cuyo nombre nace por la actividad que hacían carpinteros y trabajadores para desarrollar y arreglar barcos a lo largo del río Guayas. Es conocido como uno de los barrios más emblemáticos. El eje principal de este barrio de obreros y artesanos fue la calle de la Industria, ya que allí se establecieron las primeras fábricas de Guayaquil, a finales del siglo IX. El barrio del Astillero se afirmó en 1905 con la creación de la empresa de luz y fuerza eléctrica, que había sido mentalizada años atrás. Además, en este sitio en 1952, un grupo de empresarios españoles fundaron un equipo de fútbol que hoy en día es el Barcelona, haciendo honor al Barcelona de España, debido a que los empresarios eran catalanes. Durante el recorrido también visitaremos el Palacio Municipal, uno de los edificios icónicos de la urbe porteña, Casa del Cabildo de Guayaquil, cuya arquitectura es atrayente para los turistas que caminan por el centro de la ciudad. Se ubica en la avenida Malecón y 10 de agosto, frente al río Guayas y junto a la Plaza de la Administración. El edificio tiene un estilo renacentista moderno, con una mezcla del arte dórico-gótico de los años 20, siendo este una de las últimas construcciones influenciadas por arquitectos italianos. Actualmente, en varias zonas del edificio se han ubicado jardines verticales para conmemorar fechas especiales. Asimismo, pasaremos por el Museo Miniatura Guayaquil en la Historia, cuya obra pertenece al escultor guayaquileño Edgar Ceballos Rosales. La técnica denominada diorama consiste en recrear entornos reales mediante pequeños escenarios y personajes tridimensionales. Muestra Guayaquil en sus diferentes etapas, que abarca los siglos XVI al XXI, desde sus inicios en la selva virgen en la que moraban los huancavilcas, pasando por el ataque de los piratas, el gran incendio que consumió a la ciudad y la urbe cosmopolita actual. Nos hablarán además del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, sitio rico en arte y cultura en el que se expone la riqueza ancestral de la era precolombina de Ecuador. La exhibición comprende una colección de 50.000 piezas arqueológicas nativas ecuatorianas de la época precolombina de la costa ecuatoriana, además de otra colección con más de 3.400 obras de arte moderna. Su edificio posee un diseño arquitectónico que toma como referente conceptual una de las creaciones fundamentales del proceso cultural de la costa ecuatoriana, como es una balsa manteña huancavilca, embarcación precolombina propia de la cultura indígena ancestral de Guayaquil. En Plaza Colón, ubicada en las faldas de los cerros Santa Ana y del Carmen, nos hablarán de una parte de su historia,
La plaza fue creada en 1539 en las faldas del Cerrito Verde, actual Cerro Santa Ana, frente a la iglesia de la ciudad. Fue bautizada originalmente como Plaza de Armas. En 1842, durante los primeros años de creación del Estado de Ecuador, pasó a denominarse Plaza de la Concepción. Fue arrasada por los múltiples incendios que sufrió la ciudad. En 1909 fue reconstruida bajo el nombre de Plaza Colón, en honor a Cristóbal Colón. Aquí también podremos apreciar un busto en memoria de Francisco de Orellana, uno de los fundadores de la ciudad. Observaremos el monumento de Guayaquil, dedicado a los huancavilcas, el cual fue una aspiración durante mucho tiempo que tuvieron los guayaquileños para rendir homenaje a un pueblo que simbolizó desde siempre la bravura y el valor. Fue inaugurado en 1927. El monumento de bronce que representa una pareja indígena, él de pie y ella a su lado, con un niño en brazos, descansan sobre un pedestal de granito de 3 metros de altura. Aunque fue creado para representar a los aborígenes del Guayas, con el paso del tiempo diversos autores lo relacionan con la leyenda de Guayaquil y pronto pasó a identificarse con ella. Casi finalizando la ruta nos espera el Puente de la Unidad Nacional, el cual fue una antigua aspiración de todos los ecuatorianos largamente esperado. Se realizó durante el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez. Desgraciadamente, por razones de diferencias políticas y regionales, dicho proyecto permaneció archivado durante muchos años. Y no fue sino hasta el corto gobierno del señor Clemente Yorobi, quien con austeridad, inteligencia e indiscutible liderazgo logró hacer en 7 meses lo que no se había podido hacer en 10 años. El puente es un complejo vial que enlaza la ciudad de Guayaquil con los cantones de San Borondón y Eloy Alfaro. El complejo vial consta de 4 puentes, 2 sobre el río Daule que llevan los nombres de Puente Rafael Mendoza Ávila y el Puente Carlos Pérez Perazo, y otros 2 sobre el río Babahoyo, con una vía que enlaza estos sobre el sector de La Puntilla. La longitud del puente es de 2.186 metros y su uso es tanto para vehículos como para peatones. Concluiremos nuestro recorrido a bordo del turibús con la Plaza Los Lagos, sitio que forma parte de un proyecto único en la ciudad, que promueve un concepto urbano basado en los principios del nuevo urbanismo que fomenta la creación de comunidades integrales y autosustentables, conjugando los usos residenciales, comerciales, culturales, laborales y recreativos, interconectados por espacios abiertos de fuerte carácter cívico, confortables y seguros. Un sitio donde se balancea la necesidad de residentes y visitantes con espacios para habitar, trabajar, espacios privados y públicos. Es un nuevo espacio para vivir una experiencia urbana diferente, todo situado alrededor de una amplia plaza que integra oficinas, locales comerciales y un complejo de apartamentos que gracias a su diseño permitirán a los visitantes y residentes tener una experiencia memorable. Finalizada la actividad del recorrido turístico, nos queda aún un largo trayecto hacia nuestro sitio de alojamiento. El Hotel Adrians en Puerto Bolívar nos espera para pernoctar este largo día. A nuestra llegada realizaremos el check-in. Después de dejar nuestro equipaje pasaremos al restaurante del lugar para disfrutar de la exquisita cena. Más adelante se continuará con la evaluación diaria, finalizando así nuestro 5.º día de gira.